Hoy en Cuadernos de la Historia. Hay conflictos que marcan épocas enteras. Y para entender uno de los más complejos y largos de nuestro tiempo, el de Israel y Palestina, tenemos que hacer un viaje a sus raíces históricas. Vamos a desbranar cómo empezó todo. Y es que, en el fondo, todo se puede resumir así. Una misma franja de tierra, dos pueblos y un conflicto que dura ya más de un siglo. Esta es, en esencia, la historia de dos movimientos nacionales que reclaman el mismo hogar. Vale, pero la gran pregunta es ¿cómo se llegó hasta aquí? Para entender el presente, vamos a viajar al pasado y a conectar los momentos que lo definieron todo. Este va a ser nuestro recorrido. Empezaremos por los orígenes, para ver cómo se gestaron ambos nacionalismos. Luego nos meteremos en un periodo clave: mandato, partición y guerra. Analizaremos qué supuso la ocupación de 1967, los intentos de paz y los levantamientos populares, y terminaremos con el panorama tan fracturado que vemos en el siglo XXI. Pues venga, vamos al principio. Nos situamos a finales del siglo XIX. En ese momento, la tierra que hoy conocemos como Israel y Palestina formaba parte del vasto Imperio Otomano. Y es en este contexto, sobre todo en Europa, donde surge el sionismo. A ver, es muy importante entenderlo bien. No hablamos de un movimiento religioso milenario, sino de un nacionalismo político moderno muy del siglo XIX. Nace, en gran medida, como respuesta al antisemitismo que no paraba de crecer en Europa. El objetivo, pues estaba claro: establecer un hogar nacional para el pueblo judío en la tierra que consideraban su cuna ancestral. Y mientras eso pasaba en Europa, en esa misma tierra, se estaba articulando el nacionalismo palestino, un movimiento que reafirmaba la identidad del pueblo árabe de Palestina, su profundo vínculo histórico con el territorio y, por supuesto, su propio derecho a la autodeterminación. Dos aspiraciones nacionales que, sin saberlo, estaban a punto de chocar. Ahora damos un salto adelante. La Primera Guerra Mundial provoca el colapso del Imperio Otomano y el mapa de Oriente Medio va a cambiar para siempre. Y justo ahí, en 1917, llega un documento que lo va a cambiar todo: la Declaración Balfour. Gran Bretaña, la nueva potencia en la zona, promete su apoyo para establecer en Palestina un hogar nacional para el pueblo judío. Pero, y este es un pero gigante, la clave de todo lo que vendrá después, el mismo documento decía que no debía hacerse nada que perjudicara los derechos de las comunidades no judías que ya vivían allí. ¿Se ve la contradicción? Pues esa fue la semilla del conflicto. Durante las décadas del mandato británico, esa semilla germinó. La inmigración judía, con mucha gente huyendo de un antisemitismo terrible en Europa, aumentó muchísimo. Esto, claro, generó una fuerte oposición política por parte de la población árabe palestina. Las tensiones se convirtieron en violencia, y la violencia escaló hasta que Gran Bretaña, totalmente superada por la situación, decidió pasarle el problema a la recién creada ONU. Y así llegamos a 1947. Con el trauma del Holocausto como telón de fondo, la ONU interviene con una solución que, era drástica: dividir la tierra. La propuesta de la ONU, la Resolución 181, era crear dos estados, uno árabe y otro judío. Las reacciones, pues, no pudieron ser más opuestas. El liderazgo sionista la aceptó, lo vio como la legitimación internacional para tener su propio estado. En cambio, el liderazgo árabe y palestino la rechazó de plano. La consideraron una injusticia impuesta que violaba los derechos de la mayoría de la población que ya vivía allí. Al final, la partición nunca se llegó a implementar. El 14 de mayo de 1948 se proclamó el Estado de Israel. Y apenas unas horas después, los ejércitos de los países árabes vecinos intervinieron. Empezaba la Primera Guerra Árabe-Israelí. El resultado, una victoria militar israelí que le permitió expandir su territorio más allá del plan de la ONU. Y el punto crucial: el Estado palestino previsto nunca llegó a existir. Esta guerra de 1948 creó dos relatos, dos memorias completamente irreconciliables. Para muchos israelíes fue su guerra de la independencia, el momento fundacional de su nación. Para los palestinos fue la Nakba, la catástrofe, el evento que marcó el inicio de su desposesión y exilio. El coste humano de esa guerra fue inmenso. Más de 700.000 palestinos huyeron o fueron expulsados de sus hogares. Se convirtieron en refugiados, creando una crisis humanitaria que a día de hoy sigue sin resolverse. Avanzamos ahora hasta 1967, el siguiente gran punto de inflexión. Un evento que en menos de una semana redibujó por completo el mapa del conflicto. En junio de 1967 estalló una nueva guerra que en tan solo 6 días lo cambió todo. Israel se enfrentó a una coalición de Egipto, Jordania y Siria y logró una victoria militar aplastante que inauguró una fase completamente nueva del conflicto. El resultado de esa guerra fue el inicio de lo que se conoce como la ocupación. Israel tomó el control militar de Cisjordania y Jerusalén Este,
que hasta entonces estaban bajo control jordano: la Franja de Gaza y la península del Sinaí, de Egipto, y los Altos del Golán, de Siria. Tras la ocupación, Israel comenzó a construir asentamientos civiles en estos territorios. Esta política, que continúa hasta el día de hoy, se ha convertido en uno de los mayores obstáculos para la paz y, de hecho, es considerada ilegal por gran parte de la comunidad internacional. Las décadas siguientes estuvieron marcadas por la resistencia palestina a la ocupación y por negociaciones de paz históricas que, aunque lo intentaron, finalmente fracasaron. La respuesta palestina a la ocupación tomó la forma de la Intifada, una palabra árabe que significa sacudida o levantamiento. La primera, a finales de los 80, fue un levantamiento popular masivo, con mucha desobediencia civil. La segunda, que estalló en el año 2000, se convirtió en un conflicto mucho más sangriento y militarizado. Pero entre esas dos intifadas hubo un momento de inmensa esperanza: los acuerdos de Oslo de 1993. Por primera vez, Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, se reconocían mutuamente. Se creó la Autoridad Palestina para un autogobierno limitado y se trazó una hoja de ruta hacia una solución definitiva. De verdad que, por un momento, pareció que la paz era posible. Pero el proceso de paz colapsó. Y así entramos en el siglo XXI, una era definida por el fracaso de Oslo, la división interna palestina y un conflicto cada vez más enquistado. Este es el panorama fracturado del siglo XXI. El liderazgo palestino está dividido, con la Autoridad Nacional gobernando partes de Cisjordania y el grupo Hamás controlando Gaza. La franja vive bajo un estricto bloqueo que ha provocado una crisis humanitaria. Mientras tanto, en Cisjordania, los asentamientos israelíes continúan expandiéndose y el proceso de paz formal lleva más de una década completamente estancado, dando lugar a ciclos recurrentes de violencia. Y así, después de este recorrido, volvemos al presente. Con más de un siglo de historia a sus espaldas, de narrativas enfrentadas y de un inmenso dolor acumulado, la pregunta final es inevitable: ¿cómo se puede romper este ciclo? La historia nos ofrece el contexto para entender cómo se ha llegado hasta aquí, pero la respuesta, a día de hoy, sigue sin escribirse.